Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué es la realidad? ¿Dónde vamos cuando soñamos? Desde que tengo mi enfermedad puedo aseguraros que la cantidad de sueños que tengo ha aumentado de manera significativa y su contenido, lo que pasa en ellos, de verdad os puedo decir que es impresionante. También tengo muchísimas pesadillas, algo que es, la verdad, bastante extraño. El mundo onírico me impresiona porque son viajes a una mezcla entre lo que tenemos en el subconsciente y un entorno construido similar a una simulación propia y personal que además podemos cortar en ocasiones, es decir, estamos en el sueño y podemos decir ya no puedo más y me voy a despertar, y esto muchas veces nos ocurre. Es un mundo en el que somos protagonistas de situaciones inauditas con una fuerza visual diferente, como si estuviésemos bajo el agua, como si estuviésemos en otra dimensión a la que viajásemos siempre estemos donde estemos cada noche. El mundo de los sueños, más allá de la realidad, miedos, espantos, grandes maravillas que alargamos o podemos cortar, como decía, en ocasiones en pleno sueño. Y también injerencias en ese mundo según mis investigaciones. Y digo esto porque si una inteligencia extraterrestre o varias, si son capaces de interaccionar con nosotros en una experiencia de abducción, si son capaces de observar quiénes somos y de hecho seleccionarnos desde niños, si nos monitorizan despiertos y si son capaces de mirar a través de nuestros propios ojos para saber qué ocurre a nuestro alrededor, para recolectar datos para sus propios intereses, de verdad, pues, ¿por qué no hacerlo también en el mundo onírico? Ese en el que pasamos ni más ni menos que un tercio de nuestra vida. ¿Por qué no saber más de nosotros cuando estamos soñando? La mente, desde luego, es un auténtico misterio cuando estamos despiertos y también cuando estamos dormidos. Imaginar que una mente extraterrestre, pues también querría saber de nosotros cuando estamos dormidos. De eso va este videoprograma. Y sería lógico que intentasen saber algo de nuestros sueños. Sería consecuente con respecto a su continuo estudio sobre nuestra especie, sobre nuestra raza, habida cuenta de la inmensa cantidad de incidentes en donde parecen interesarse por nosotros, pues claro, el hecho de lo que sería pues de estudiar nuestro cerebro estando despiertos y también lo que sería dormidos, mirando el interior de nosotros, siempre mirando cómo nos comportamos en cualquier situación. Entonces, lo que os quiero comentar es que vamos a estudiar lo que sería en este videoprograma algo rarísimo, el tema de un estudio estando dormidos, el funcionamiento de una raza como la nuestra, tan fascinante, que está quizá muy desarrollada, o quizá está todavía por desarrollar, quizá a sus ojos, pero que sería muy interesante para ellos el hecho de saber qué ocurre en el mundo de nuestros sueños. Mi enfermedad, desde luego, como sabéis, soy epiléptico, es algo que he descubierto hace poco, que me han diagnosticado hace muy poquito, pues me ha hecho replantearme tantísimas cosas en la vida que no podéis ni imaginaros. Y una de ellas es el mundo de los sueños, en donde cada mañana, pues recuerdo lo que he soñado, pues durante la noche anterior, y esto es algo que no me había pasado nunca, y por eso me he decidido a hacer este programa. Por eso y porque estoy convencido de que lo que os voy a contar no os va a dejar indiferentes. Dicho esto, os cuento. He recibido nuevamente un email que me ha desconcertado profundamente y que creo que tiene relación con lo que he estado estudiando durante años al respecto de que algunas entidades responsables de las abducciones desean saber de nosotros
en todos los campos posibles y además considero que el caso es fidedigno por un detalle en especial, una cicatriz que dice la testigo que tiene y que no debería estar ahí porque dice que no se ha hecho ninguna herida nunca ahí, pero que la tiene. Y ahí está. Una cicatriz como la que tienen muchísimas personas que dicen haber tenido experiencias de abducción. Son personas que no se conocen, que no tienen interés alguno en el tema de los extraterrestres, de las abducciones, y que ni siquiera llegan a recordar absolutamente nada, y además que no viven ningún tipo de lo que sería de contacto extraterrestre en toda su vida, al menos que recuerden, pero que resulta que tienen imágenes clarísimas de extraterrestres que no habían visto en su vida, y además son imágenes que se repiten una y otra y otra y otra vez, noche tras noche, en un periodo concreto de su vida. Y esto es lo que le pasó a la testigo de este caso cuando era niña. Dicho esto, paso a leer este email y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos cuenta esta testigo. Dice así: hola Vicente, mi nombre es Valentina. El nombre, como siempre, está censurado para mantener su anonimato, como hago siempre. Y me dice: últimamente he estado viendo muchos de tus vídeos y al ver que muchas personas contactan contigo para contarte su caso, su historia, yo me he animado a hacer lo mismo. De hecho, podría contarte varias historias de varios temas, pero hoy voy a hablar de una en concreto. Recuerdo perfectamente que siendo muy pequeñita, tendría unos 4 añitos, solía tener siempre la misma pesadilla. Todo ocurría siempre de la misma manera, una y otra vez durante varias noches. Por aquella época, mi madre y yo solíamos ir a casa de su madrina, la cual vivía con su hija, su sobrina y el hijo pequeño de esta, que tendría un año menos que yo. Siempre que llegábamos a la casa de esta mujer, jugaba con ese niño. Bien, lo que más nos gustaba era jugar al escondite, y exactamente de eso iba mi sueño. En él podía ver que llegábamos a esa casa e inmediatamente mi madre iba a la cocina con su madrina y yo jugaba efectivamente al escondite. Al no saber dónde esconderme, pues siempre iba a la cocina para pedirle a mi madre que me enseñara un buen sitio para ocultarme. Y tanto ella como su madrina me decían que me escondiera bajo la mesa. Quiero destacar que ellas estaban sentadas justo allí. Yo, por supuesto, hacía caso y me escondía allí debajo, pero enseguida, cuando ocurría esto, yo notaba algo extraño. Y es que comenzaba a darme cuenta que mi madre y esa señora tenían unos pies muy raros. Eran mucho más voluminosos que los pies de cualquier persona, además de poder ver con claridad que estaban cubiertos de escamas de un color verde oscuro. Poseían 3 dedos muy gruesos, de los cuales salían de cada uno unas garras negras muy puntiagudas. En ese momento pensaba que eran monstruos, pues quiero dejar claro que yo solo tenía 4 años cuando tenía esa pesadilla y no tenía ni idea aún por aquel entonces de este tipo de seres como los que estaba viendo. El caso es que, pues me dio la impresión de que en el mundo de las personas existían monstruos que se disfrazaban de personas para ocultarse. Enseguida yo salía de mi escondite para asegurarme, de alguna manera, que era mi imaginación y ellas seguirían siendo igual de humanas que antes. Y así fue. Por encima de la mesa eran completamente humanas, pero me estaban mirando fijamente y me percaté de que a pesar de que sus ojos eran completamente normales, había algo raro en ellos, y ahora, hoy en día, lo sigo recordando como si volviese a tener 4 años. Una mirada que me parecía tener
pues nada, me parecía que carecían de alma y solo me transmitía un vacío asfixiante. Me horrorizaba, incluso me dio más miedo eso que ver aquellas piernas inhumanas. Pasaron los años y ya nunca más volví a tener esa pesadilla. Tengo los pelos de punta, la verdad. Y sigue diciéndome esta mujer. Me dice: sin embargo, yo que siempre me he sentido atraída por el misterio y ciertas incógnitas, solía ver un programa de sucesos paranormales donde las personas contaban su historia y luego la representaban como si fuese una película. Uno de esos días hablaban sobre los famosos reptilianos. Por aquel entonces yo ya sabía y había leído mucho sobre ellos y me pareció de lo más interesante. Si mi memoria no me falla, pues había 4 chicos en esa historia, 4 amigos, leñadores, no recuerdo sus nombres, pero creo que la historia es muy conocida, y esa noche, cuando terminaron de trabajar, vieron en este incidente una luz muy extraña a lo lejos y se acercaron con su camioneta para investigar de qué se trataba. En este caso real, pues pudieron ver algo que les sorprendió. Un ovni con tan mala suerte que uno de ellos se acercó demasiado y de aquella nave salió una onda expansiva que los repartió por el suelo, a todos a varios metros. El que más se había acercado no aparecía por ninguna parte. Estuvieron 5 días sin saber nada de él, pero cuando apareció estaba vivo y, como suele pasar en estos casos, para él no habían pasado tantos días. Yendo al grano, él relató lo ocurrido y describió a los seres que le raptaron. En definitiva, eran reptilianos, pero eso no fue lo que me sorprendió, sino que ese chico comentó que en un momento dado apareció en aquella nave una persona a la que le pidió ayuda, aparentemente tan humano como él, pero sus ojos eran muy extraños. A simple vista eran normales, pero penetraban en lo hondo de su ser, y él sentía cómo le atravesaban. Ahí fue la parte en la que me hizo recordar mi pesadilla, esa sensación. Eso es lo más extraño de todo. Siempre me he preguntado por qué razón tuve tantas veces aquel sueño. Seres que no había visto antes, pero a medida que crecí, descubrí que miles de personas hablan de ellos y que quizás sean reales. He visto varias películas y vídeos sobre ovnis y casos similares, y otra cosa que me he fijado, que suele ser muy común, es que algunas personas, que recuerdan ser abducidas, tienen heridas o cicatrices detrás de alguna de sus orejas. Y de hecho yo tengo una cicatriz detrás de mi oreja izquierda y nunca me pasó nada ahí. Aunque siempre intenté evadir el pensar que pudiera ser eso, que quizás ni siquiera era una cicatriz y yo lo estaba dramatizando todo, mi novio me la vio un día y me preguntó qué me había ocurrido en esa oreja. Yo no pude responderle porque simplemente no recuerdo lo que pasó. Gracias por tu tiempo, agradecerte también por lo que compartes con todos nosotros, porque son grandes vídeos los que haces. Un abrazo muy fuerte, Valentina, y como os he dicho, mantengo su nombre en el anonimato. Bueno, en primer lugar, para las personas que me dicen lógicamente que no existen pruebas de este tema, pues les tengo que decir que en la ufología muchas veces solo disponemos de testimonios, y es así, y esto ocurre desde hace décadas, y yo lo siento de verdad con toda mi alma, pero es que es así y así os lo cuento. En segundo lugar, dicho esto, me gustaría resaltar un primer elemento, un marcado en forma de cicatriz que efectivamente, y como bien apunta la testigo, tienen muchísimas personas que viven experiencias de contacto extraterrestre, de abducción o no, pero principalmente de abducción. Esto es así.
Ejemplo de ello es el caso de Ron Noel, el más famoso del mundo, un hombre que también presentaba una cicatriz, en este caso tras un episodio de pérdida de tiempo cuando acampaba en Orlando, en Florida, con su mejor amigo, cuando tenía aproximadamente 9 años de edad. 40 años después le fue descubierto cerca del túnel carpiano del brazo izquierdo un extrañísimo cuerpo metálico al ir a hacerse una radiografía común, y resulta que los estudios demostraron que el implante se amoldaba perfectamente a la biología humana. Pero en este caso de Valentina tenemos una variante que me parece fascinante, un marcado desde niña y un experimento hacia un tema visual para observar una reacción. Una niña que no deja de ver de forma recurrente reptilianos en el mundo onírico, cuando sueña siempre el mismo sueño, después de que una inteligencia desconocida la haya seleccionado entre millones de otros infantes, haya cogido de su memoria un recuerdo real, el juego del escondite que ya ha jugado en otras ocasiones, y la haya modificado para ver qué ocurre en su cerebro. Su sensación cuando sale de debajo de la mesa tras ver los pies llenos de escamas es similar a la sensación que tienen todas las personas que aseguran tener contacto con este tipo de seres. Inexpresividad en sus ojos, y fijaros qué curioso para una niña de 4 añitos nada más, una sensación de que existe el cambio de forma, el shape-shifting en estas entidades que operarían en nuestro planeta, lo que en ufología se conoce como que estos reptilianos son capaces de cambiarse directamente de forma y convertirse prácticamente en personas. Y claro, esto pues es muy curioso porque es rarísimo que lo diga una niña de 4 años. Fue solo un sueño, una consecución de sueños tremendos por algo que habría visto y que la habrían impresionado totalmente, o un experimento real dado ese detalle de la cicatriz. ¿Y por qué tantos detalles de estos seres y tan próximos a experiencias reales de abducción o contacto con estos seres sin haberlos visto nunca, acordándose perfectamente hoy, a día de hoy, y teniendo en cuenta que ella sí presenta efectivamente esa señal detrás de la oreja en la misma zona en la que las personas que dicen ser abducidas desde hace tantos y tantos y tantos años y con perfiles tan diferentes en tantos países, sin conocerse y sin creerse absolutamente nada de esto, e incluso siendo contrarios a todo esto, pues exponen que efectivamente pues tienen eso de ahí, y bueno, pues llegan a pensar y llegan a entender todo esto que os estoy diciendo pues como algo que está presente en su vida, que no llegan a entenderlo, pero sí que saben que han llegado a soñarlo. ¿Cómo es posible que esas personas lleguen a decir tantos y tantos detalles? Y porque ella, tocada desde niña, digámoslo así, es algo que me sigue obsesionando, de entre 7.000 millones de personas que prácticamente somos en el planeta Tierra. Y de nuevo, como siempre, esa sensación que no se olvida, esa sensación de que, bueno, pues que tienes una mirada que te está atravesando. Prácticamente nadie recuerda los sueños que tiene cuando es un infante, cuando se es un niño, pero no pasa eso en este caso. Ella sí lo recuerda. Por tanto, como decía, estamos ante un experimento de una visión de un reptiliano, o un shape-shifting, aunque suene fuerte lo de reptiliano, y es que el nombre es muy fuerte, vaya, sí que sí lo es, en un experimento en el campo del mundo de los sueños. Pues fijaros qué gran tema tenemos ante nosotros. Y es que teniendo en cuenta que los seres humanos a esa edad apenas estamos pues muy poco contaminados por la realidad que nos rodea, está claro que sería pues una buena forma de saber
cómo reaccionaríamos los seres humanos ante ciertos detalles. Sería un experimento buenísimo coger a una persona no contaminada, pero consciente más o menos de la realidad, y experimentar con ella, pues con diferentes estímulos, a ver cómo reacciona. Se podrían medir ondas cerebrales, cientos de parámetros en esa niña. Una información que me parece pues que podría ser valiosísima sobre cómo funciona la mente humana ante lo que sería un primer contacto, una primera visión de lo que sería un ser de esas características. Pero claro, para eso se necesita haber introducido, cómo no, un medidor, el implante que podría esta chica tener detrás de lo que sería su oreja, y por lo que he estudiado desde hace muchos años es capaz de crecer contigo sin rechazo y sin crear infecciones. Pero ¿desde hace cuánto lo tendría esa chavala, esa niña? Pues desde hace un tiempo antes, y desde antes de la consecución de esos sueños recurrentes con esos seres. Esto es evidente. Esta niña lo tendría, ese chip implantado desde antes de lo que sería pues ese experimento. En mi opinión, estamos ante una nueva variante no conocida de la ufología que comienza a aparecer y a hacerse pública gracias a las redes sociales y a Internet. Y siempre una última reflexión que la verdad es que me corroe como investigador. ¿A cuántas personas les estará pasando esto? Y finalmente, ¿cómo haría esta gente, estos seres, cómo harían estos seres, esta inteligencia para realmente y finalmente interaccionar con lo que es nuestro cerebro? ¿Y desde hace cuánto lo llevan haciendo? ¿Es casualidad esa veneración de nuestra raza a los reptiles, o al menos su aparición con respecto a las deidades y los dioses de la antigüedad? Día tras día, noche tras noche, examinando diferentes parámetros, viendo qué hace una niña o miles de especímenes humanos en particular. Esta especie, yo no tengo ninguna duda de que conseguiría hacerlo, conseguiría muchísimas conclusiones accediendo a nuestra mente mientras dormimos, y lo haría generando un espacio onírico, una especie de simulación, entrando en nuestra psique e introduciendo un tremendo elemento, una visión de seres reptiles, una transformación y finalmente, y como siempre pasa, una mirada que se te clava en el fondo de tu mente y finalmente de nuestro corazón, y que hace que muchísimos años después algo te haga escribir a un chico con un canal de YouTube. Esto mismo le ha pasado a la testigo de este caso, que por cierto, pues como siempre pido respeto para ella. Y es que ella pues aún sigue teniendo esa mirada que se le clavó y que le ha hecho escribirnos, a mí y por tanto a todos vosotros. Esa impresión que se le ha quedado, si no, no lo habría hecho. Y estoy seguro de que me entendéis. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. De verdad, os puedo decir que es impresionante. También tengo muchísimas pesadillas, algo que es, la verdad, bastante extraño. El mundo onírico me impresiona porque son viajes a una mezcla entre lo que tenemos en el subconsciente y un entorno construido similar a una simulación propia y personal, que además podemos cortar en ocasiones. Es decir, estamos en el sueño y podemos decir, ya no puedo más, alargamos, o podemos cortar, como decía, en ocasiones en pleno sueño. Y también
injerencias en ese mundo según mis investigaciones. Y digo esto porque si una inteligencia extraterrestre o varias, si son capaces de interaccionar con nosotros en una experiencia de abducción, si son capaces de observar quiénes somos y de hecho seleccionarnos desde niños, si nos monitorizan despiertos y si son capaces de mirar a través de nuestros propios ojos para saber qué ocurre a nuestro alrededor, para recolectar datos para sus propios intereses, de verdad, pues, ¿por qué no hacerlo también en el mundo onírico? Ese en el que pasamos ni más ni menos que un tercio de nuestra vida. ¿Por qué no saber más de nosotros cuando estamos soñando? La mente, desde luego, es un auténtico misterio cuando estamos despiertos. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué es la realidad? ¿Dónde vamos cuando soñamos? Desde que tengo mi enfermedad puedo contaros, puedo aseguraros que la cantidad de sueños que tengo ha aumentado de manera significativa y su contenido, lo que pasa en ellos, demás, y me voy a despertar. Y esto muchas veces nos ocurre. Es un mundo en el que somos protagonistas de situaciones inauditas con una fuerza visual diferente, como si estuviésemos bajo el agua, como si estuviésemos en otra dimensión a la que viajásemos siempre estemos donde estemos cada noche. El mundo de los sueños, más allá de la realidad, miedos, espantos, grandes maravillas,